Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de Hola Spanish, y hoy tengo una clase muy interesante para ti. Vamos a ver los verbos de cambio. ¿Cómo se dice to become en español, ¿no? ¿Cómo se dice to become en español? Hay muchos verbos diferentes para decir to become in Spanish, en español. Y bueno, hoy voy a compartir 7 verbos que son muy usados en español. Vamos a ver qué significan, algunos ejemplos y vamos a aprender cómo se dice to become en español. La clase es un poco para intermedios o avanzados, entonces la mayoría de esta clase va a ser en español. Voy a hacer algunas traducciones al inglés para que puedas comprender, ¿sí? Pero la mayoría de la clase va a ser en español. So this class will be mainly in Spanish. It's more of an intermediate to advanced lesson. I'll do a few translations, ¿sí? As I go along. Muy bien. Comenzamos. Entonces, hoy hice un dibujo. Estuve horas haciendo la pizarra porque, bueno, pensaba en un verbo, en otro. Y espero que puedas ver aquí los diferentes verbos y los ejemplos que escribí para ti. ¿Sí? Vamos a empezar entonces, ¿cómo se dice to become en español? ¿Sí? El primer verbo que quiero que veamos es ponerse, ¿sí? Ponerse es un verbo reflexivo, muy bien, puedes ver la C ahí, ponerse, y es un verbo de cambio, ¿sí? Y es para hablar de cambio físico o emocional. Un cambio físico, de aspecto físico, o de estado de ánimo, ¿no? An emotional state or a physical change. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos. Me puso muy triste la noticia. Me puso muy triste la noticia, ¿sí? O me puse muy triste con la noticia. Aquí no está usado como un reflexivo, ¿sí? Es poner, ¿sí? También, pero podemos decir me puse muy triste, ¿sí? Me puse muy triste con la noticia. Puedes ver aquí, puedes ver el cambio emocional. Yo estaba bien cuando vi o escuché la noticia, me puse triste, ¿sí? Un cambio emocional. So, I became sad, ¿sí? I got sad, it got me sad when I heard the news. Yes, or the news got me really sad, or made me sad, ¿no? Puedes ver ahí la transformación, el cambio emocional. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Se puso rojo como un tomate. Se puso rojo como un tomate. ¿Sabes qué significa ponerse rojo en español? ¿No? To become red in Spanish. And no sé si funciona en inglés. I'm not sure if that's an expression in English. Ponerse rojo significa to become red, to go red in the face, ¿no? Por lo general porque tienes vergüenza, ¿no? Sí, vergüenza, for shame, ¿no? When you feel ashamed, te pones rojo en la cara. Y como un tomate es una comparación, ¿verdad? Rojo como un tomate, ¿no? Red as a tomato, o tomato, ¿no? Muy bien, de la vergüenza, ¿no? Se puso rojo como un tomate. Puedes ver que aquí el cambio es físico, ¿sí? It's a physical change in this case. Muy bien, entonces, to become, ponerse, es el número 1. Vamos a ver el segundo verbo para decir to become en español, que es volverse. Volverse. También es un verbo reflexivo, volverse. Y lo usamos para hablar de un cambio dramático, ¿sí? Radical, ¿no? A sudden change, de actitud, ¿sí? Un cambio de actitud, y puede ser involuntario o repentino, ¿sí? Es un cambio en la actitud repentino,
a veces involuntario, ¿no? So this is a dramatical or a radical change in yourself, in like an attitude change, yes, but it's sudden and it's sometimes involuntary as well. So, por ejemplo, Ana se volvió loca. Ana se volvió loca. Ana went crazy, ¿sí? Se volvió loca. Aquí puedes ver que es un cambio radical, dramático, quizás un involuntario o no. Y tiene dos significados este ejemplo. Puede ser una en el sentido literal de la palabra, ¿no? Se volvió loca, tiene problemas mentales. O también una expresión, ¿no? That she went mad, ¿no? She became very angry, etc. ¿Sí? No necesariamente tuvo que ser institucionalizada, ¿no? O tener que ir al psicólogo, ¿no? Es una expresión también. Perfecto, entonces, volverse también significa to become y es para cambios radicales involuntarios, ¿sí? De actitud. Muy bien. El siguiente verbo es convertirse en, ¿sí? Vamos a usarlo con la preposición en español, convertirse en, convertirse. Y significa que es una transformación importante, ¿sí? Una transformación importante. También es un cambio radical, ¿sí? O repentino, ¿sí? Radical. Radical significa que es un cambio completo, ¿sí? Una transformación completa, ¿sí? Y puede ser un cambio, una transformación de vida, ¿no? Por ejemplo, de pobre a rico, ¿sí? O de pobre a millonario, o de profesión, ¿sí? Un cambio radical, ¿sí? Una transformación, convertirse. Vamos a ver un ejemplo. Se convirtió en doctor. Se convirtió en doctor. So he became a doctor, ¿no? He became a doctor. Aquí podemos ver el cambio, la transformación importante en la profesión, ¿verdad? El capullo se convirtió en una mariposa, ¿no? The caterpillar, ¿no? Became, o turn out, ¿no? O became into a beautiful butterfly. So aquí puedes ver que es una transformación. Convertirse significa transformarse en algo. Muy bien. Y es importante usar la preposición en aquí. Vamos al número 4, ¿sí? Al verbo número 4, que es llegar a ser. Llegar a ser y el otro verbo que vamos a ver a continuación es hacerse, son similares, muy similares. Llegar a ser es un cambio gradual, ¿sí? Es un cambio gradual, es un proceso, llegar a ser. Bueno, que un cambio gradual y como resultado de un esfuerzo, dedicación y tiempo. Muy bien. Entonces un cambio gradual. It's like a process. Llegar a ser significa to become, but it's a change that is gradual and is the result of a lot of effort, dedication, time. Muy bien, llegar a ser. Por ejemplo, Ana llegó a ser presidente de la empresa. Ana llegó a ser presidente de la empresa. ¿Sí? Ana became or turned out to be the president of the company. ¿Sí? Aquí puedes ver el proceso, el tiempo, el esfuerzo de Ana para llegar a este puesto de trabajo. ¿Sí? You can see the effort there. Muy bien, vamos al siguiente verbo que es hacerse. Y hacerse es similar a llegar a ser, ¿sí? Hacerse o también convertirse, muy bien. Que hablamos de transformación o un cambio, ¿sí? Cuando hablamos de transformación o cambio, ¿sí? Puede que sea gradual o no, depende, ¿sí? A veces puede ser un cambio rápido o repentino, ¿sí? Hacerse.
Lo usamos específicamente al verbo hacerse con ideología, ¿sí? Cuando la transformación o el cambio es ideológico. Por ejemplo, se hizo budista, ¿sí? Este verbo también es reflexivo, ¿sí? Hacerse. Por ejemplo, ideología, se hizo budista, ¿sí? He became or she became a Buddhist. Or transformed, yes. Puedes ver aquí el cambio, la transformación ideológica. Se hizo budista, se hizo republicano, ¿no? No sé, tienen que ser ideologías. Se hizo vegetariano o se hizo vegano. Todos estos son cambios de ideología. Muy bien, transformación. También usamos el verbo hacerse con la edad, ¿no? The age, to talk about changes in age, o por ejemplo cuando queremos decir to become older, to get older, younger, ¿sí? Vamos a usar el verbo hacerse. Por ejemplo, me estoy haciendo vieja. Me estoy haciendo vieja, ¿sí? I'm becoming old, I'm getting, creo que en inglés decimos I'm getting older or I'm getting old, ¿no? Con la edad vamos a usar el verbo hacerse para hablar de transformación o cambio. También usamos el verbo hacerse para hablar de cambios en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, se hace tarde, se hace tarde. It's getting late, ¿no? It's becoming, ¿no? It's getting late. Se hace tarde, se hace tarde. Y el último, también podemos usar el verbo hacerse para hablar de transformación de profesiones, ¿sí? Por ejemplo, se hizo maestra en 2 años. Se hizo maestra en 2 años. La diferencia con convertirse es que aquí transformarse, ¿no? Convertirse significa una transformación, sí, radical, pero que requiere un poco de esfuerzo también. En este caso lo hacemos más rápido, ¿no? Estamos enfatizando el tiempo, lo rápido que ha sucedido, ¿no? Estamos hablando de nuevo con el tiempo. Se hizo maestra en 2 años, ¿no? She became a teacher in 2 years. Se hizo maestra en 2 años, ¿sí? Y aquí requiere un esfuerzo personal, ¿no? Personal. Cuando yo comparo se hizo maestra o se convirtió en maestra, ¿no? Creo que la diferencia es que con convertirse, yo imagino que fue a la universidad, estudió el curso, etc. y se graduó. Aquí puedo ver el esfuerzo que hizo para obtener el título, ¿no? El diploma, ¿sí? Puedo ver que she did it to herself as well, ¿no? Es un verbo de cambio, pero que también tiene la connotación de el esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Muy bien. El siguiente verbo que vamos a ver es pasar a ser. Pasar a ser, ¿no? Que significa to become, pero yo creo que también se traduce más como to turn out, ¿no? To turn out to be. Y bueno, hablamos, es muy similar, es un sinónimo de convertirse, ¿no? Resultar. Y por lo general usamos este verbo para crear contraste, para contrastar, ¿no? Por eso decimos que significa to turn out to be, ¿no? To turn out to be something, porque es como un contraste. Tú tenías una idea y pasa a ser otra. Por ejemplo, Juan pasó a ser el más inteligente de la clase. Juan pasó a ser el más inteligente de la clase, ¿no? So Juan became or turned out to be the smartest in the class. Puedes ver ahí el contraste, ¿verdad? Muy bien.
Y el último verbo que vamos a ver para decir to become en español es quedarse. Quedarse, muy bien. Y quedarse lo usamos para hablar de un cambio físico, ¿sí? Un cambio físico o social también en el estado social, ¿no? Estrato social. Cambios físicos o sociales que son por lo general como una consecuencia, ¿sí? de algo y normalmente es negativo, ¿sí? Por lo general lo usamos para hablar de consecuencias, ¿sí? Negativas. Por ejemplo, Ana se quedó ciega después del accidente. Ana se quedó ciega, ¿sí? Después del accidente. So, Anna became, ¿no? Or turned or got blind, ¿no? So, Anna se quedó ciega, so she became blind after the accident, ¿no? She was blind after the accident, ¿no? Pero puedes ver aquí el cambio físico, y por supuesto el resultado del accidente que es, en este caso, negativo, ¿sí? So this is for quedarse. Is also a reflexive verb, un verbo reflexivo, and we use it for changes that are physical or social and usually as a consequence of something negative, algo negativo. Muy bien, sociales, ¿sí? Para darte un ejemplo, por ejemplo, Ana se quedó viuda después del accidente, ¿sí? She was a widow after the accident. Obviously, her husband passed away, ¿verdad? Entonces aquí puedes ver cambios sociales, ¿sí? O se quedó sin dinero, ¿no? She was left without money. Siempre son cambios físicos o sociales negativos, por lo general. Vamos a repasar cómo se dice to become en español. Ponerse, ¿sí? Ponerse, por ejemplo, me puse triste. Volverse, me volví loca, ¿no? Volverse. Convertirse en, se convirtió en doctor, convertirse en. Llegar a ser, Ana llegó a ser presidente. Hacerse, por ejemplo, se hizo budista, ¿sí? De ideología, se hizo budista. Pasar a ser, ¿sí? Por ejemplo, Juan pasó a ser el más inteligente de la clase. Y quedarse, ¿no? Ana se quedó ciega después del accidente. So, todos estos verbos significan to become en español y son verbos de cambio porque cambian el estado físico, emocional, social, de profesión, ideológico, etcétera, de las personas. Muy bien, o también de cosas, también puede ser. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver la clase. En la descripción de este video te voy a dejar un resumen, ¿sí? Un PDF con estos verbos, ¿sí? Prácticamente lo que tienes aquí en la pizarra para que puedas descargarlo y estudiarlo, ¿sí? Con estas notas. Si quieres puedes ir a descargar el PDF con las notas de la clase de hoy en la descripción de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, posteamos clases de español todas las semanas y si quieres estudiar conmigo te dejo más información en la descripción de este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós.